Bueno, pues vamos a empezar. Es una sesión de trabajo que está ligada al hecho de que la convocatoria genera, como no puede ser de otra manera, genera expectativas y es una convocatoria, es una línea de trabajo que tiene algún grado de complicación que iremos o trataremos de explicar poco a poco. Tiene un punto de partida y es muy, digamos, es significativo señalarlo, y es que el programa de experiencias Turismo España forma parte de una línea de trabajo que da comienzo en el propio mecanismo de recuperación y resiliencia, el Fondo Next Generation de la Unión Europea, que aterriza en nuestro país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR, que está en la web del Gobierno Central. Y este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula en diferentes capítulos, algunos de ellos transversales y otros sectoriales, y en el caso del turismo, este es el capítulo 14, ¿no? Por eso hablamos de, o oirán muchas veces hablar del componente 14. Este componente 14 es el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, del que cuelga el programa Experiencias. Y esto es importante porque me van a escuchar a lo largo de la sesión informativa hacer referencia en varias ocasiones a el hecho de que los proyectos tienen que estar alineados con este conjunto de documentos, ¿no? Los principios y valores que están contenidos en el mecanismo de recuperación y de resiliencia pasan al PRTR, de donde pasan al componente 14, al Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, y deben estar no solo en la orden de base, sino en los proyectos que se elaboren. Dentro de este componente específico orientado al sector turístico, la Secretaría de Estado impulsa diferentes programas. Muchos de ellos tienen ahora mismo líneas de trabajo abiertas. Cada uno de estos cajoncitos de colores se correspondería con uno de ellos, y el primero de la cuarta inversión es este programa de experiencias Turismo España. Para acompañarlo, y también como una idea que me gustaría trasladarles para el conjunto del trabajo con los proyectos, ¿no? y con la propia convocatoria, hemos hecho un esfuerzo por generar varios documentos de apoyo. Cada uno tiene objetivos distintos y todos son importantes para entender cuál es el contexto del programa que persigue, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus condicionantes y cómo poder abordar un programa de estas características. Tenemos el documento de la estrategia, tenemos las bases reguladoras de las ayudas, la orden de bases que contienen la convocatoria, la primera convocatoria del año 21, y tenemos una guía de apoyo al participante. Todos estos documentos están en la web y, como les comentaba, tienen objetivos diferentes. En el documento de la estrategia, que tienen que conocer, se establecen los conceptos, los objetivos y las grandes líneas de acción de la idea que gira alrededor de este concepto de experiencia Turismo España. En las bases reguladoras, están publicadas en el BOE, se concretan las condiciones para acceder a las ayudas y el procedimiento específico. En la guía de apoyo, pues hemos tratado de reflexionar y hacer y construir un instrumento de apoyo que facilite la elaboración de los proyectos. Y en esta semana hemos elaborado la primera versión de un resumen de preguntas frecuentes. Tenemos un buzón que todos ustedes conocen, porque hemos ido recopilando las preguntas y las direcciones de todo aquel que se ha puesto en contacto con nosotros desde que comenzó el programa, y la invitación a la sesión de hoy la hemos basado, entre otras,
entre otras direcciones en estas. Y lo que hemos hecho ha sido ir analizando todo lo que ha ido llegando, todas las preguntas que han ido llegando, con la intención de generar un documento que pueda contener la respuesta a casi todas, ¿no? Tengo que decirles que las preguntas son muy diferentes. Algunas son relativamente sencillas de contestar o su contestación está de manera directa en la estrategia, en las bases reguladoras o en la convocatoria del año 21, y que algunas otras tardamos algo más en responder porque plantean cuestiones que nosotros necesitamos también derivar a otros espacios para poder contestar con rigor. Lo que voy a hacer en la presentación es, voy a ir combinando algunos elementos que son básicos para entender la convocatoria y para comprender cuál es el reto de elaborar un proyecto en concurrencia competitiva para la misma, con algunas de las preguntas que están ya en el documento de preguntas frecuentes y que tienen que ver con estos temas, ¿no? Entonces, la primera pregunta frecuente, siempre que utilicemos la transparencia de pregunta frecuente, pues he colocado la misma imagen en la izquierda de la pantalla. La primera pregunta frecuente es: ¿cuántas convocatorias va a haber de este programa Experiencias? Este programa tiene 3 convocatorias, tiene una primera convocatoria en el año 21, una convocatoria en el año 22 y una convocatoria en el año 23. Dado que el acuerdo con Europa para la aprobación del PRTR se terminó en el mes de julio, ha sido muy difícil poner en marcha en el 21 la convocatoria dentro del plazo que había, ¿no? Hemos dedicado mucho tiempo en el año 21 a elaborar toda esta documentación, a diseñar el programa, a ponerlo en marcha. Por eso, la convocatoria que ahora mismo está abierta es la del año 21, a pesar de que se va a tramitar y se va a conceder en el año 22. Sin embargo, en el año 22, de hecho en el primer semestre del año 22, va a estar en marcha ya la segunda convocatoria de este mismo programa y habrá una tercera en el año 23. La primera convocatoria, la actual, la del año 21, que se aprueba en diciembre y que está ahora a punto de abrir el buzón de solicitudes, tiene un presupuesto de 26 millones de euros. En el primer semestre del 22 aprobaremos la convocatoria para ese año y para el año 22 el presupuesto será de 49 millones de euros. ¿Dónde pueden ustedes encontrar todo lo que estamos hablando, ¿no? Todos estos documentos, los modelos que hay que utilizar para presentar los proyectos? Todo estará en la página web del Ministerio, en el apartado de ayudas. Pensamos que va a estar todo colgado en el día de hoy. Es posible que a lo mejor no sea el día de hoy y sea el día de mañana, pero dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la pestaña de ayudas, habrá un espacio específico en donde estará la convocatoria, la orden de bases y la convocatoria de este año, estarán los documentos que hemos comentado, estarán todos los modelos de la documentación que hay que elaborar para concurrir, y también estarán las preguntas frecuentes. En el momento en el que la web esté activa, que como les digo, si no es hoy será mañana, también procuraremos enviar un mail avisando de que ya se puede acceder a la documentación. Para entrar un poco más en materia, para entrar un poco más en lo que es el proceso de concurrencia, vamos a abordar 2 cuestiones durante la sesión. Para concurrir a estas ayudas es necesario, por una parte, cumplir con las condiciones que se establecen en la orden de bases, lo que podríamos decir, o lo que podríamos
denominar con los criterios de elegibilidad, es decir, cumplir con una serie de características, de condiciones previas que nos permiten concursar y, en segundo lugar, elaborar un proyecto cuyo contenido esté alineado con lo que persiga la estrategia. Las condiciones previas lo que harán será establecer una frontera entre aquellos proyectos que pasan a la fase de valoración y aquellos que, por no cumplir estas condiciones, no pasan a esa fase. Y los que pasan a la fase de valoración pasan en concurrencia competitiva. Esta expresión lo que quiere decir es que finalmente se financiarán los que tengan la mejor evaluación. Es decir, no se financiarán la totalidad de los proyectos, se financiarán los mejores proyectos que se presenten a la convocatoria. Respecto de las condiciones previas, ¿no?, que es, digamos, hasta el momento actual, y es coherente porque es la primera fase de la puesta en marcha de la convocatoria, son estas las condiciones previas las que han generado un mayor número de preguntas, ¿no? Y queremos empezar por la idea básica. La idea básica es que el programa Experiencias Turismo España es un programa de carácter nacional que complementa las actuaciones lideradas por las comunidades autónomas. Esto significa que muchas de las preguntas que nos llegan quizás estarían más orientadas a propuestas de líneas de actuación que tengan comunidades autónomas dentro de sus propios territorios. Este hecho que es el fundamental, el hecho de que es un programa de carácter nacional que trabaja de forma paralela y que trata de cubrir espacios a los que no llegan las comunidades autónomas, determina la primera de las condiciones que se exige para poder participar en esta convocatoria. Y es que la convocatoria, y esto ha generado también muchas preguntas, exige que el ámbito de actuación de la entidad que quiere participar sea de al menos 3 comunidades autónomas. De 3 comunidades autónomas, 4, 5, 6 o ámbito nacional. Se persigue con el programa que se planteen actuaciones que tengan que ver con una experiencia turística, luego nos detendremos un poco en esto, de escala país o al menos de escala supracomunitaria, porque aquellas actuaciones que tienen que ver con experiencia turística de escala comunidad autónoma tienen en las comunidades autónomas su espacio de referencia. ¿Esto qué significa? Pues que las personas que quieren, las entidades que quieren participar en esta orden de bases, tienen que preguntarse, en primer lugar, dónde tiene presencia su organización, ¿no? Si tienen presencia en al menos 3 comunidades autónomas o hasta a nivel nacional, podrían concurrir como beneficiarios únicos. Si tienen presencia en menos de 3 comunidades autónomas, entonces tendrían que ir en agrupación. Esta figura de agrupación es otro de los asuntos que ha generado muchas de las preguntas que se han planteado. La agrupación como forma de sumar entidades y concurrir a proyectos europeos no es propia exclusivamente de esta orden de bases y de esta línea de acción. Es más, está muy presente en casi todos los programas de ayudas relacionados con los fondos europeos que están ahora vigentes en distintos ministerios, ¿no? Y tiene su lógica en que la agrupación es una figura jurídica prevista en las normas que se basa en la firma de un acuerdo interno, no genera una entidad con personalidad jurídica propia y que, digamos, resuelve de manera relativamente sencilla el hecho de que los proyectos que Europa
quiere promover a través del fondo Next Generation, tienen que ser proyectos transformadores, tienen que ser proyectos con ambición de modificar el sector y sus agentes hacia un modelo más sostenible y digital, ¿no? Que esto es lo que se repite continuamente. Es más fácil alcanzar, gestionar y poner en marcha proyectos transformadores cuando el proyecto es capaz de recoger más fondos y de trabajar en red. Esto significa que hay dos tipos de beneficiarios de la línea de ayudas y hay dos tipos de beneficiarios que pueden liderar dos tipos de proyecto. Un proyecto o un beneficiario es el beneficiario único, que tendrá un ámbito de actuación nacional o con implantación en más de 3 comunidades autónomas, o un proyecto en agrupación, que será, en este caso, se considerará la suma de ámbitos territoriales de todos los beneficiarios, que deberá de ser al menos de 3 comunidades autónomas. Veamos ahora varias preguntas sobre este asunto, ¿no? Del ámbito de actuación, del número de beneficiarios, de cómo esto se articula o se aterriza en preguntas reales, ¿no? Soy una empresa situada en este territorio, pero presto servicios en todo el país. ¿Puedo participar como beneficiario de esta línea de ayudas? Nosotros repetimos el espíritu del programa y de la orden de bases. Esta línea de ayudas es de carácter nacional y complementa las impulsadas por las comunidades autónomas. Por esto es necesario que las entidades tengan implantación en al menos 3 comunidades autónomas, independientemente de dónde presten sus servicios o realicen las actividades. Porque en realidad cualquier entidad situada en cualquier punto de este territorio, de nuestro territorio, del país, presta servicios o realiza actividades en cualquier otro espacio, ¿no? del mismo. O sea que la clave es la implantación de la entidad. Si la entidad solo tiene impacto en un municipio, en una provincia o en una comunidad autónoma, ¿qué alternativa tengo? Bueno, pues aquí tiene 2 alternativas, ¿no? La primera es, si quiere concurrir a esta convocatoria, pues tendrá que participar en un proceso de construcción de una agrupación. Y hay otra alternativa, y es que esta no es la única convocatoria de ayudas destinada al turismo que hay ahora mismo en marcha. Esta es una específica cuyo objetivo central es el trabajo con la experiencia turística y que tiene esta característica de partida, este requisito de partida de trabajar en un territorio que supere al menos 3 comunidades autónomas. Para montar la agrupación, ¿qué tipo de beneficiarios están contemplados en la orden? Pues están contemplados una tipología muy amplia de beneficiarios. Asociaciones o federaciones están contempladas, pueden concurrir fundaciones, pueden concurrir agrupaciones de interés económico, pueden concurrir empresas turísticas o pymes y pueden concurrir entes de cooperación turística municipal, comarcal, provincial o autonómicos, cumpliendo el resto de requisitos que establece la orden. Otra pregunta que ha sido, que hemos recibido muchas veces. ¿Los ayuntamientos pueden ser beneficiarios de las ayudas? Porque es verdad que la expresión de entes de cooperación turística ha generado diferentes dudas, ¿no? Pero efectivamente, cuando los ayuntamientos tengan una actividad en el ámbito turístico anterior y asuman ese papel de política turística, son posibles beneficiarios del programa, siempre que cumplan el resto de condiciones para presentarse a la convocatoria. Es decir, un ayuntamiento tendría necesariamente que presentarse en agrupación con otros y la suma de los ayuntamientos debería de mostrar la capacidad del proyecto primero, de partir
de un ámbito de actuación que supera el de 3 comunidades autónomas, al menos 3 comunidades autónomas, que será también el mismo en donde después impacten las actividades del proyecto. ¿Cómo se acredita que el ámbito de actuación afecta al menos a 3 comunidades? Bueno, lo que hará el equipo de evaluación de las condiciones de elegibilidad previas es observar qué dicen los estatutos de las entidades que se presentan, ¿no? En los que consta el ámbito de actuación. Y cuando se establezca ese ámbito nacional, entonces la entidad pues, tendrá que mostrar pues, que realmente tiene delegaciones con implantación territorial y desarrolla servicios o actividades o programas. Esto, y por último, en el caso de que haya un ámbito territorial de comunidad autónoma, entonces tendrá que ir en agrupación. En realidad, el criterio básico es mantener el espíritu del programa, que no lo voy a volver a repetir por no resultar pesada, pero lo hemos explicado en varios momentos, ¿no? Hay otros programas que persiguen otras cosas, pero el programa pretende fortalecer experiencias turísticas a nivel país para mejorar nuestra capacidad de promocionarlas hacia el exterior en un momento posterior, ¿no? Esta es la idea central. Otra pregunta, ¿no? Aquí ha aparecido de distintas maneras, ¿no? Estamos creando una entidad que está actualmente lista para la firma ante notario. ¿Sería suficiente con presentar el resguardo de la solicitud de inscripción en el registro aportando el certificado de inscripción a posteriori? Esta es una orden de bases de concurrencia competitiva y las entidades tienen que cumplir las condiciones que están establecidas en la misma dentro del plazo de presentación de las solicitudes. Como saben, el plazo de presentación de las solicitudes de esta primera convocatoria del 21 es del 15 de febrero, al 15 de marzo. Es decir, las condiciones requeridas a los diferentes beneficiarios tendrán que cumplirse el día 15 de marzo. Otra pregunta muy frecuente, ¿puede un beneficiario participar en más de un proyecto? Bueno, en la convocatoria actual, la convocatoria de 2021, no hay ninguna limitación de participación de los beneficiarios en varios proyectos, ¿no? Es decir, un beneficiario nacional podría presentar un proyecto e ir en agrupación en un segundo proyecto. Esto es la convocatoria del 21, no sabemos cómo todavía no está formulada la convocatoria del 22. En todo caso, como ahora veremos, porque vamos a pasar al segundo de los requisitos de partida, las entidades podrán participar en más de un proyecto siempre y cuando cumplan el resto de requisitos previos de la convocatoria. El primer requisito era este, ¿no? Es el tema de la representación territorial, el tema de que las entidades realmente estén trabajando en territorios que superen, al menos en territorios de 3 comunidades autónomas y de ahí para arriba, y que sea en este territorio en donde planteen las actuaciones que van a liderar, con esta idea global de que se trata de generar redes y de mejorar experiencias país para su posterior comercialización y promoción en el extranjero. Y el segundo de los requisitos es el minimis, ¿no? Que también ha sido objeto de muchas preguntas, ¿no? Y esto tiene que ver también con la primera de las transparencias, ¿no? Con esta transparencia en donde decíamos estas ayudas articulan los principios, los valores, los reglamentos, la normativa que tiene su origen en el fondo Next Generation, en el mecanismo europeo. Para Europa, las ayudas en general
deben respetar algunos límites. El básico es no generar interferencias en la competencia. Por esta razón, Europa establece diferentes mecanismos que permiten que los Estados miembros articulen ayudas que lleguen directamente a beneficiarios que actúen en espacios en donde están presididos por la libre competencia y por el mercado, como es el espacio del turismo. Pero no son muchos los mecanismos que articulan. Entonces, en el momento de aprobar y de trabajar la orden, había que elegir en cuál de ellos se situaban estas ayudas. Y finalmente se optó por que estas ayudas estén aprobadas bajo el reglamento de minimis. Minimis es un concepto que utiliza la Unión Europea hace mucho tiempo, desde el año 2011, y que lo que dice es que se pueden articular ayudas para entidades privadas que trabajen en asuntos que compiten en el mercado, siempre y cuando el límite superior de la ayuda sea de 200.000 euros por entidad durante 3 ejercicios fiscales. Esta es la razón de que la convocatoria haya incorporado este límite. ¿Qué ocurre si yo ya he recibido? Ahora veremos varias preguntas sobre minimis, ¿no? Y entidades. ¿Qué ocurre si yo ya he recibido previamente alguna ayuda bajo el régimen de minimis? Bueno, pues que podré solicitar la cantidad restante que tenga hasta cubrir este cupo de 200.000 euros empresa que impone la Unión Europea. Una pregunta muy frecuente. Entonces, si hay un límite de minimis de 200.000 euros, ¿por qué la convocatoria del año 2001 establece que un proyecto puede llegar a tener un presupuesto de 2 millones de euros? Bueno, pues porque es posible trabajar en agrupación. Entonces, el presupuesto mínimo es 200.000 euros, sería para el caso de una entidad nacional que no hubiera recibido previamente minimis o de una agrupación cuya suma de sus entidades solicita 200.000 euros y el presupuesto máximo es de 2 millones, que sería para una agrupación de actores que suman individualmente, porque no han cubierto ese límite, que suman una cantidad que se acerca o que cubre estos 2 millones. ¿Dónde puedo ver si mis ayudas anteriores computaron como minimis? Pues en la base nacional, en la base de datos nacional de subvenciones, que es pública y abierta, todo el mundo puede consultar a través de su CIF si las ayudas recibidas en algún momento fueron calificadas como ayudas de minimis. Les decía en algún momento anterior que hay otras opciones. Una característica que tiene la ayuda de minimis que no tiene ninguna otra línea de ayudas articulada a través de la Unión Europea es que minimis permite financiar el 100% de las acciones. Otros tipos de ayudas, que no voy a entrar en una explicación muy técnica, pero otros tipos de ayudas se caracterizan precisamente porque exigen cofinanciación por parte de las entidades. Por el tipo de actuaciones que había detrás del proyecto de experiencias, parecía más conveniente, aunque el límite fuera inferior, 200.000 euros, no exigir cofinanciaciones del 50%, como están exigiendo, por ejemplo, otras ayudas del propio ministerio, como el programa Última Milla de digitalización, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que en algunos programas se exige cofinanciación, pues es que se está optando por una de las fórmulas por las que Europa permite
la gestión de ayudas para actividades que tienen que ver con libre mercado, y cuando vean que la cofinanciación es del 100%, pues normalmente estamos dentro de minimis. Si alguien tiene curiosidad por saber cómo fue calificada alguna de las ayudas recibidas previamente, pues puede consultar en la base de datos nacional de subvenciones. En caso de acceder a esta ayuda, ya no tengo acceso a ninguna otra ayuda europea dentro de estos 3 años fiscales. Bueno, esto quizás sea lo más... Aquí también voy a dar una pincelada, aunque quizás sea lo más complejo de lo que vamos a tratar esta mañana, porque en sí mismo el tema de cómo articula Europa estas ayudas de Estado, pues es un tema complicado. Pero básicamente depende de este concepto de si la ayuda ha sido minimis o ha sido, por ejemplo, a través de esto que han llamado el marco temporal, en donde están los ERTEs, en donde están los ICO, o a través de lo que llaman el reglamento de excepciones, ¿no? Donde están estos programas de cofinanciación. Cada uno de ellos tiene un límite propio. Si su entidad se presenta a minimis, podrá obtener hasta 200.000 euros en estos 3 años fiscales. Si se presenta un programa de cofinanciación que están ligados a actividades concretas, como por ejemplo investigación y desarrollo, pues entonces ahí el límite es hasta 2 millones. Y usted va colmatando, su institución va colmatando cada una de estas cajitas, ¿no? que tiene un máximo, de forma independiente, con una única condición que es de puro sentido común, y es que independientemente de cuál sea la vía de la ayuda, lo que no puede haber es una doble financiación para una misma actividad, ¿no? Por eso tienen que ser gastos diferentes entre los elegibles, que no hagan que una misma actividad esté recibiendo dineros de diferentes fuentes. Otra pregunta es si yo puedo presentar en esta convocatoria un proyecto de 100.000 dentro de una agrupación y esperar a la siguiente convocatoria y presentar otro proyecto de 100.000. En general, nosotros a este tipo de preguntas sobre cómo va a ser la segunda convocatoria no tenemos una respuesta definida, porque la convocatoria del año 2022 se está elaborando en este momento, se está cerrando en este momento. Con lo cual, sería posible que en sucesivas convocatorias de esta misma orden de bases se estableciera algún límite a la participación, aunque no se haya hecho en la primera. ¿Y cómo se computan en minimis estos 3 años fiscales? Pues se computan teniendo en cuenta el año en el que se concede la ayuda, que será el año 22, y los 2 anteriores. Para resumir, estos requisitos previos, que son complicados y que exigen una primera parte del proceso de trabajo, de reflexión, indagación y de tomarse un tiempo en ver si estas condiciones se cumplen, tienen su explicación en estas 2 cuestiones. Por una parte, en que este es un programa nacional, en que trabaja o pretende trabajar en transformar las experiencias turísticas a nivel país, y que esto permita generar experiencias con capacidad de ser trabajadas en promoción internacional, y además contempla el conjunto de normas que establece la propia Unión Europea para gestión de las ayudas cuyo origen es este nivel, ¿no? Por aquí hay que empezar, y a partir de aquí lo que hará también el equipo de evaluación es primero observará estas características. Si se cumple el proyecto pasará a valoración, y si se incumple alguna de ellas, pues el proyecto será no elegible y
pues no seguirá el procedimiento, ¿no? Dicho esto, o sea, digamos, hemos pasado a la parte más que parece más confusa, pero sobre la que hay respuestas claras y que una vez que se comprende la doble condición y cómo juega en esta doble condición la figura de la agrupación, una vez que eso está asumido, pasamos a lo que es realmente importante, porque la línea de ayudas en realidad lo que busca es que se presenten proyectos innovadores, transformadores, que permitan avanzar hacia ese objetivo de mejorar, ampliar y transformar la experiencia turística España, ¿no? Dicho de una manera amplia. Mientras que todo lo anterior está recogido de forma explícita en la orden de bases y además en la guía del proponente, para intentar apoyar la elaboración de los proyectos y que finalmente hubiera algo de indicación para los actores que quieren participar, elaboramos esta guía del participante, ¿no? Y en esta guía del participante hay un recorrido por 4 puntos por los que también quiero pasar quiero pasar por ellos, ¿no? Un primer punto sería qué tengo que considerar antes de empezar, que es estas cuestiones que hemos estado viendo. Un segundo punto es cómo va a ser el proyecto que tengo que presentar. Un tercer punto es cómo va a ser el proceso de solicitud. Y un cuarto punto es cómo va a ser el proceso de justificación. Antes de empezar, el resumen de la primera parte de esta sesión informativa, quiénes somos, qué ámbito de actuación tenemos. Hay que hacer un trabajo previo de búsqueda de socios. Algunas preguntas han estado relacionadas con esto. Si nosotros teníamos en el Ministerio alguna herramienta que permitiera esta búsqueda de socios, de momento no la tenemos, aunque es una idea que nos gustaría desarrollar. Hay que trabajar el acuerdo interno de agrupación. En la guía del proponente no solamente se propone un modelo, sino se invita a reflexionar sobre cuestiones que deberían aprovechar en el momento de redacción de este acuerdo para adelantarse a posibles dificultades y, sobre todo, para intentar sacar lo mejor del trabajo en red. Y tenemos que decidir pues, en qué vamos a trabajar, ¿no? Cuál va a ser la experiencia sobre la que vamos a trabajar y qué actividades ligadas a esta experiencia vamos a impulsar. Evidentemente, una vez pasada, como decíamos, esos primeros criterios de elegibilidad, la calidad, la rigurosidad, la innovación, las ideas contenidas en los proyectos van a ser la clave, ¿no? Y para comprender de manera también, de la manera más minuciosa posible, cuál debe de ser el objeto central de los proyectos. Para esto, nuestro consejo es que vuelvan a la estrategia, ¿no? Como hemos dicho desde el principio, este programa lo que quiere es fortalecer redes de actores que trabajen en crear, adaptar experiencias a nivel país, con intención de aumentar y mejorar la cartera de experiencias turísticas en España para su posterior promoción internacional. ¿De acuerdo? También hemos hecho un esfuerzo en definir qué es este concepto de experiencia, porque es un concepto en sí mismo abstracto, es un concepto hiperutilizado y eso hace que pueda tener fronteras difusas. Para el programa de experiencias, una experiencia es el conjunto de actividades, eventos, productos y servicios que se enlazan por diversos actores para construir un relato y un catálogo de vivencias en torno a productos turísticos concretos. Es decir, una experiencia no es un servicio turístico. Una experiencia no es un evento. Todo se vive, luego todo se experimenta. Pero
el programa y la convocatoria está orientado exactamente a las vivencias de un turista en torno a una idea concreta. Y esta es, digamos, debería de ser el punto de partida, la clave de construcción del proyecto. Preguntas relacionadas o parcialmente relacionadas con esto. ¿Es posible pedir ayuda, estas ayudas para la mejora de una red de alojamientos turísticos? ¿No? Puesto que en los alojamientos turísticos se producen experiencias, ¿no? No. El objeto de la convocatoria es crear o transformar experiencias turísticas. El programa entiende, de nuevo, que la experiencia es un conjunto de actividades, eventos, servicios que se enlazan para construir un relato y un catálogo de vivencias. Y la valoración del proyecto tendrá en cuenta este punto de partida. Hay otras ayudas para la mejora de alojamientos turísticos. Hay otras ayudas del gobierno central y de las comunidades autónomas. Este programa específico tiene como objeto central lo que vive un turista en relación con un producto, un tema concreto. Otra pregunta que tiene que ver también con el propio objeto, ¿no? Estas están un poco más difusas, pero bueno. Los gastos e inversiones en obras de rehabilitación y mejora, ¿qué obras incluirían? Bueno, la orden de bases prevé diferentes tipos de gastos elegibles, todos orientados a esta idea de mejorar el relato y la vivencia en torno a una experiencia concreta. Y una de ellas, de los gastos elegibles, es precisamente esta idea de obras de rehabilitación y mejora, pero está definido en la orden que se trata de mejorar recursos culturales o naturales de base de la experiencia, instalaciones asociadas a estos, accesibilidad o adecuación de recursos y servicios que componen la experiencia y que tienen que estar dirigidas a esta idea, ¿no? De incrementar. No, o sea, no se trata solo de invertir o rehabilitar, sino que este proceso tiene que orientarse a incrementar sostenibilidad y eficiencia, a mejorar la transición hacia una economía baja en carbono o a reducir la generación de residuos. Y aquí recupero otra vez la primera transparencia. Europa no da ayudas directas. Europa ha aprobado un instrumento, que son los fondos, cuyo objetivo es que las entidades, las sociedades, las economías se transformen hacia modelos más sostenibles, más digitales y más integrados en sus contextos. Y, por tanto, el conjunto de acciones que derivan de ese fondo y que caen al PRTR y caen al componente 14 de turismo, tienen que estar necesariamente impregnados por esta filosofía. Se trata de poner en marcha proyectos innovadores y transformadores hacia esos objetivos, ¿no? Lo cual no es sencillo. O sea, es verdad que Europa no plantea un objetivo sencillo, ¿no? Y esto acaba llegando a las líneas de ayuda, pero la complejidad tiene su origen en la propia ambición de la estrategia europea, no en las ganas de complicarnos la existencia en otros niveles. Es decir, este es el punto de partida, son experiencias turísticas consideradas como han sido definidas en el propio programa y articuladas en diferentes líneas de acción y programas que también están en la estrategia. Aquí no me voy a parar, esto está en la estrategia y la estrategia determina 3 grandes líneas de acción, una ligada a la idea de innovar experiencias turísticas, otra ligada a la idea de mejorar la integración de las experiencias turísticas en sus entornos productivos cercanos, en sus sociedades locales y integrar en estas experiencias turísticas diferentes
perfiles que no siempre son atendidos por las mismas. Y por último, una línea ligada a mejorar la comunicación, que no es promoción, como veremos un poquito, creo que está por aquí la pregunta en algún momento, la comunicación de valores y contenidos relacionados con experiencias y mejorar los medios de comunicación. Nuestro consejo sería definan una experiencia turística específica, piensen cuál es la situación actual de esa experiencia, en qué momento está, y vuelvan a la estrategia y vean de este conjunto, de este menú de posibilidades de trabajar sobre las experiencias, cuál resulta más adecuado para las instituciones que están potenciando, que están detrás del proyecto, y para la propia experiencia, ¿no? Donde está la lógica que permitiría realmente hacer una propuesta interesante. Aquí también les diré, esto venía en la guía, ¿no? Venía en la guía, decía, lo que el proyecto tiene que contar es en qué experiencia se va a trabajar, cuáles son los objetivos, dentro de los objetivos cuáles son las actividades, las acciones y los productos. Debe tener hitos fijados en tiempos concretos, debe de decirse cuándo se van a hacer esas actividades en este momento. Esto finalmente se articula en un modelo de memoria que también está ya en la web, ¿no? O sea que en el momento que sea visible, pues se lo podrán descargar, está en un formato Word para que lo trabajen en un formato Word y luego se suba en un formato PDF firmado en la solicitud. Y el documento, el modelo de memoria, tiene dos características previas que deben considerar. La primera es que es un documento de memoria pragmático, como lo es la Unión Europea. Pragmático en el sentido de que el documento de memoria, frente a otro tipo de proyectos, no persigue grandes declaraciones, sino persigue un plan de trabajo muy visible. Persigue comunicar de manera muy clara qué se pretende hacer, cómo, cuándo y por quién. Y cuánto cuesta. Persigue comunicar esto. Y la segunda idea, como también aparecerá un poco más adelante, pero en la segunda clave, el modelo de memoria está muy orientado a facilitar la tarea de la valoración posterior del equipo de evaluadores, ¿no? Luego está muy orientado a lo que la propia orden de bases establece como criterios de evaluación o de valoración de los proyectos. Este modelo de memoria tendrá tres partes. Una primera parte tiene que ver con la capacidad, solvencia y experiencia previa de las entidades solicitantes, y aquí se pedirá que se explique cuál es la experiencia previa del solicitante o de cada miembro de la agrupación en la creación, gestión o apoyo de experiencias turísticas, de nuevo. Y una segunda parte se pedirá que se explique, aunque en otro momento en el formulario también se va a pedir, pero cuál es el alcance territorial del proyecto, qué comunidades autónomas están implicadas porque las entidades lo están y en dónde se van a realizar actividades si el proyecto se concede. Después, una segunda parte del modelo de memoria tiene que ver con la descripción completa del proyecto, y aquí también muy parecido a como está explicado en la guía del participante, incluso haciendo uso de muchas de las tablas que se han utilizado en esa guía. Como ejemplo, se va a pedir a los proyectos que describan en qué experiencia turística concreta se va a trabajar, cuál es el grado de innovación que supone la propuesta, en qué línea de las previstas en la estrategia se concentran las actividades, cuáles son los objetivos, las actividades e hitos, cuáles son los responsables, el cronograma y el presupuesto,
qué presupuesto específico hay, si existen o no otras fuentes de financiación, cuál es el plan de difusión de las acciones y cuál es la estructura interna de gestión del proyecto, especialmente en el caso de agrupación. El modelo explica un poco en qué consiste en cada uno de estos epígrafes, pero está explicado también en la guía del proponente. Y una tercera parte que es, se pide a las entidades que presentan un proyecto que hagan una reflexión previa sobre cuáles pueden ser las contribuciones del proyecto a las diferentes agendas con las que está comprometido en este momento el Gobierno de España, el Ministerio y, desde luego, la Secretaría de Estado. Por un lado, a esta agenda de trabajo que son los objetivos del componente 14, ¿no? este que hemos dicho. Por otro lado, la contribución de lo que se plantea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, una pequeña reflexión sobre cómo puede contribuir el proyecto a reducir desigualdades socioeconómicas y de género en su contexto. También lo que hay aquí detrás también está en la guía del proponente y también está explicado con un poco más de detalle en el modelo a subir. Y como van a ver, estos tres epígrafes se corresponden con lo que en la orden de bases aparece como los criterios de valoración y su puntuación. La orden de bases se explica, esto está copiado literal de la orden de bases, se explica que la capacidad, solvencia y experiencia se valorará entre 0 y 25 puntos y que tendrá esta idea de experiencia y de representatividad en el territorio del proyecto, puesto que uno de los objetivos básicos de la estrategia es esta idea de fortalecer las redes que trabajan en una misma experiencia para transformarlas y que nos permita mejorarlas. La calidad técnica de la propuesta presentada, esto también es literal de la orden de bases, se valorará de 0 a 50 puntos con 3 criterios: claridad y pertinencia de objetivos. Como ven, está expresado de una manera muy clara, que se detecten problemas concretos, que en el caso de una experiencia se plantee de forma clara y pertinente, que los objetivos sean precisos, rigurosos, adecuados. La coherencia, viabilidad y efectividad del plan de trabajo, que es, como ven, lo más valorado, hasta 24 puntos. Aquí se incluye el plan de trabajo, la correcta relación entre objetivos, actuaciones, hitos y momentos de realización, el plan de difusión, la idoneidad del presupuesto o el sistema de seguimiento de actuaciones y la adecuación de estructuras y procedimientos de gestión interna, ¿no? Es decir, la calidad técnica de la propuesta presentada tiene que ver con la idea de claridad, de un plan de trabajo asumible y visible y una estructura de gestión del proyecto fiable, ¿no? Aparentemente fiable. Y este tercer criterio de impacto social y económico de los resultados, que como ven, pues también expresa estos tres conjuntos de valores, los componentes, el componente 14 con sus 4 grandes objetivos, cómo se relacionan mis objetivos con estos 4 objetivos de transición verde, transición digital, diversificación, desconcentración, calidad y gobernanza, cuál es la contribución a objetivos de desarrollo sostenible y el impacto en desigualdades socioeconómicas y de género. Preguntas. La experiencia previa en el ámbito de la experiencia turística de uno de los miembros de la agrupación puntuaría para todos los miembros de la agrupación. Digamos que en una agrupación lo que se haría sería contabilizar la experiencia de cada uno y si uno de los miembros de la agrupación colmata llega a cubrir los 15 puntos, que como han visto en la orden de base se prevé un punto, se prevé
un punto por proyectos anteriores en el ámbito de trabajo que se orienta a la propuesta. O sea, en esta idea de un punto por proyectos anteriores que tengan que ver con experiencia turística, sería posible que la experiencia previa cubriera estos 15 puntos. Redactar, darle forma al proyecto es, en nuestra opinión, sin ninguna duda, el momento crítico. Es posiblemente lo más complejo, porque en realidad el proyecto, al ser, es un proyecto pragmático, que lo que tiene que demostrar es el control por parte de la institución o la agrupación que lo propone, de las ideas, de dónde quiere ir y cómo quiere hacerlo. La orientación está determinada porque los proyectos tienen un periodo de implantación de 18 meses. Es difícil que pueda haber prórrogas, puesto que estamos hablando de líneas de ayudas que están conectadas a un plan europeo que tiene una vigencia determinada. Y por tanto, es muy importante tener muy claro antes de la concesión qué se quiere hacer y cómo. En nuestra opinión, es el momento más crítico. Una vez elaborado el proyecto, llegará el momento de la solicitud. Como saben, también aparece en la orden de bases. La solicitud se presentará a través del portal de ayudas del Ministerio. En el portal habrá un formulario con datos básicos y luego un buzón para subir la memoria del proyecto y todos los documentos que ha de firmar cada participante, lo que llamamos declaraciones responsables, ¿no? Esto también es exigente porque también este contexto de cuál es el espacio donde nacen estas ayudas y lo que está vinculado a genera una serie de declaraciones que están ligadas a los fondos Next Generation y que se suman al conjunto de declaraciones que habitualmente se hacen en una convocatoria de este tipo. Por supuesto, el listado está en la guía del proponente y todos los modelos estarán en la web, pero para que se hagan una idea, tenemos todos estos documentos, ¿no? Cada proyecto tendrá que subir la memoria del proyecto con estos 3 puntos internos, tendrá que subir aparte un presupuesto y cronograma de actuaciones según un modelo que ya estaba publicado en la orden de bases. En el caso de concurrir en la agrupación, tendrá que subirse el documento privado que refleje el acuerdo de colaboración. Tendrá que subirse una declaración de minimis y otras ayudas, lo que se llama la declaración de responsable de no perjuicio significativo a objetivos medioambientales, el modelo de decisión y tratamiento de datos, también PRPR, otro modelo que también exige Europa de lucha contra el fraude y otro modelo que también está vinculado a la gestión de este fondo específico de compromiso y cumplimiento de principios transversales, ¿no? Más otras declaraciones responsables varias. Esto también va a llevar tiempo a las entidades. Nosotros hemos construido los modelos, pero los modelos tienen que ser, salvo el proyecto, el presupuesto y el acuerdo de colaboración, el resto de modelos tienen que ser firmados y convertidos en PDF y firmados por todas y cada una de las entidades participantes en las agrupaciones o del beneficiario individual, ¿no? Con lo cual, nosotros les proponíamos también en la guía un ejemplo de una lista de verificación documental que permitiera ir acumulando estos documentos y tenerlos preparados para el momento de subida a la web, ¿no? También indicamos en la lista, nosotros vamos a tener un apoyo para el proceso informático de trabajo y
de solicitud y de subida de documentos a la web, pero no es infrecuente que como muchos de los proyectos se suben en los últimos días haya tal saturación que haya dificultades para atender la totalidad de las cuestiones. Es decir, que cuanto antes puedan tener los proyectos, pues será más sencillo, ¿no? ¿Puede presentar mi solicitud una consultora? La solicitud de ayuda debe solicitarla una entidad beneficiaria, porque esta entidad beneficiaria es con la que se va a relacionar la administración en términos de concesión y de transferencia de la ayuda. En los proyectos individuales tiene que ser el solicitante individual y en los proyectos en agrupación la entidad que se haya nombrado como coordinadora en el documento de acuerdo. Ahora, evidentemente la solicitud puede presentarla quien tenga poder bastante para ello, que esté acreditado documentalmente. Solo nos queda al final, que sería algunas ideas sobre la justificación. También en este momento estamos elaborando la parte de la guía que nos permitirá trabajar con ustedes de una manera más clara y más nítida el proceso de justificación. En nuestra la dificultad que impone el contexto, la dificultad que impone el hecho de que estamos trabajando en proyectos europeos, es que Europa no quiere exclusivamente justificaciones económicas, que desde luego las quiere. Quiere que junto a las justificaciones económicas se realicen justificaciones de impacto, ¿no? Por eso incorporamos desde el principio en estas memorias este tercer punto que permite ya pensar en cómo vamos a justificar el impacto que en distintos tipos de objetivos y de agendas comunes tendrían nuestras propuestas, ¿no? Todo ello porque para nosotros es muy importante que los proyectos que se aprueben y que reciban ayudas tengan calidad suficiente como para no tener problemas a la hora de justificar dentro de 2 o 3 años directamente con Europa cómo se han usado los fondos y cómo se han justificado, ¿no? En cuanto tengamos también un poco más avanzada la parte de justificación, haremos lo mismo. Ampliaremos la guía del participante, ampliaremos las preguntas, que cada vez llegan más de esta parte, y convocaremos otra sesión, ¿no? Pueden ver que todas las preguntas que han salido hoy, más otras relacionadas con estos mismos temas, ya están en este documento de FAQ que también estará subido en la web entre hoy y mañana. Finalmente, pues siguen teniendo nuestro buzón. Como les decía al principio, intentamos contestar todas las preguntas que llegan, que son muchas. Hay algunas preguntas que se pueden evacuar de manera rápida, mientras que hay otras que hay que hacer algunas aclaraciones previas y seguiremos detrás del buzón, ¿no? Nosotros planteamos que quizás la sesión podría servir para un intercambio, pero hay más de 300 personas en la sesión, entre el Zoom y el streaming. Y resultaba poco operativo hacer una sesión de 4 horas de preguntas y respuestas. Les invitamos a que, si después de todo lo explicado y de la consulta de los documentos que se han generado como apoyo, quedan todavía algunas dudas, pues nos escriban al buzón, que
nosotros que estamos intentando contestar a todo con cierta rapidez y les agradecemos su atención y seguro que nos vemos en otra sesión en breve. Buenos días y muchas gracias.